Acerqué mis labios secos y agrietados a la oreja de mi hijo Roberto, ignorando cómo su cuerpo se tensaba bajo mi mano, y dejé salir ese susurro que llevaba 15 años pudriéndose en mi garganta como un veneno lento. Dile la verdad, o lo hago yo, sentencié con una voz que, aunque débil por la edad, sonó tan afilada como un cuchillo de carnicero. Roberto palideció al instante, sus ojos se desorbitaron y la copa de vino que sostenía tembló peligrosamente, derramando una gota roja sobre la alfombra inmaculada, parecida a una lágrima de sangre. Al otro lado de la sala, mi nuera Elena nos miraba con el ceño fruncido, sosteniendo una bandeja de plata, sin entender por qué el aire se había vuelto de pronto tan pesado, tan irrespirable, cargado de secretos sucios y mentiras antiguas. Mi hijo me miró con terror, ese terror puro de quien ve derrumbarse su castillo de naipes, porque él sabía perfectamente a qué me refería. Sabía que yo conocía la existencia de esa otra mujer y esos otros hijos que él mantenía ocultos en la ciudad vecina mientras jugaba al marido perfecto aquí. Mi vieja maleta seguía en la entrada, como un testigo mudo de mi desesperación, y en ese silencio sepulcral supe que la guerra había comenzado. Pero espera, ¿cómo llegamos a este momento tan terrible? Mis viejas piernas necesitan descanso, y mi memoria a veces se atropella. Así que siéntate un momento y déjame contarte desde el principio, desde que decidí que ya no tenía nada que perder. Aquella mañana el cielo estaba encapotado, de un gris plomizo que amenazaba tormenta y que hacía que mis huesos dolieran el doble de lo habitual. Me bajé del taxi arrastrando esa maleta de cuero marrón que ya había visto mejores tiempos. El asa estaba medio rota y las ruedas chirriaban escandalosamente contra el pavimento de la entrada de la casa de mi hijo. Era una casa grande, bonita, con un jardín cuidado que olía a césped recién cortado y a jazmín, un olor dulce que contrastaba amargamente con el sabor a hiel que yo tenía en la boca. Le pagué al taxista contando moneda por moneda, mis dedos artríticos, torpes y lentos, sintiendo la mirada impaciente del conductor en mi nuca. Cuando el taxi se fue, me quedé allí, parada frente a la puerta de roble macizo, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca a mis 65 años. No tenía a dónde más ir. Esa era la cruda verdad. Mi pensión no alcanzaba para el alquiler que acababan de subirme, y la soledad en aquel apartamento húmedo me estaba comiendo viva día tras día. Respiré hondo, intentando calmar el tamborileo nervioso de mi corazón, y toqué el timbre. El sonido resonó dentro de la casa, solemne y profundo. Pasaron unos minutos eternos. Oía pasos al otro lado, pasos ligeros. La puerta se abrió y apareció Elena. Llevaba un delantal manchado de harina y el pelo recogido en un moño desordenado, pero su rostro, aunque cansado, tenía esa dulzura que siempre la caracterizó. Al verme, sus ojos se abrieron como platos y se llevó una mano a la boca, dejando una pequeña marca blanca de harina en su mejilla. «Rosa, por Dios», exclamó, y su voz sonó genuinamente preocupada, no como la de otros que solo fingen. «¿Qué hace aquí con esa maleta? ¿Ha pasado algo? Entre, entre que hace frío». El calor del recibidor me golpeó en la cara, un calor de hogar, de calefacción y de algo horneándose en la cocina, tal vez un pastel de manzana, ese olor a canela y azúcar que te hace sentir a salvo. Arrastré la maleta dentro. El ruido de las ruedas sobre la madera pulida del suelo me pareció un sacrilegio, como si estuviera rayando la perfección de su vida. Me apoyé en el marco de la puerta interior, me quité el pañuelo de la cabeza y la miré a los ojos, sintiendo cómo se me llenaban de lágrimas que no quería derramar. «Elena, hija», le dije, y mi voz se quebró, traicionando mi intento de dignidad.
No tengo a dónde ir. Me voy a morir aquí, contigo. No me queda nada más. Ella se quedó paralizada un segundo, procesando mis palabras, esa frase tan definitiva y dramática. Pero Elena es buena, tiene el corazón blando. Se acercó rápidamente y me tomó de las manos. Sus manos estaban calientes y suaves a pesar del trabajo. «No diga eso, Rosa, por favor», respondió ella, apretando mis dedos fríos. «Claro que se queda. Esta es su casa. Roberto no me dijo que vendría, pero no importa, prepararemos el cuarto de huéspedes». «Venga, siéntese en el sofá. Voy a traerle un té caliente. Está helada». Me dejé guiar hasta el sofá de terciopelo beige, hundiéndome en los cojines que olían a limpio, a lavanda. Me sentía como una intrusa, como una mancha de suciedad en un cuadro inmaculado, pero el alivio de no estar en la calle era tan grande que cerré los ojos un momento. Escuchaba el tintineo de las tazas en la cocina, el agua hirviendo, la normalidad de una vida que yo ya no tenía. Pero la paz duró poco, muy poco. El sonido de un motor potente en la entrada me hizo abrir los ojos de golpe. Era el coche de Roberto. Mi estómago se contrajo en un nudo apretado. Oí el golpe seco de la puerta del conductor al cerrarse, pasos firmes y rápidos sobre la grava, y luego la llave girando en la cerradura con brusquedad. Mi hijo entró como un vendaval, con el teléfono pegado a la oreja, hablando de negocios, con ese traje gris impecable que costaba más que todo lo que yo había ganado en 10 años. Colgó al verme. Se quedó quieto en el umbral del salón, con el teléfono aún en la mano a medio bajar. No hubo sonrisa, no hubo un «hola, mamá». Su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y luego, rápidamente, en una mueca de disgusto que me atravesó el alma como una lanza. «¿Qué hace esta maleta en medio del pasillo?», preguntó primero, señalando mi equipaje con desprecio, antes de mirarme a mí. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? No es día de visita». Elena salió de la cocina con la bandeja del té, sonriendo nerviosa, intentando mediar antes de que empezara la batalla. «Roberto, tu madre ha venido a quedarse un tiempo», dijo ella con voz suave, poniendo la bandeja en la mesa de centro. Estaba sola y... «¿A quedarse?», interrumpió él, soltando una risa seca y sin humor que sonó como un ladrido. «¿De qué estás hablando? No puede quedarse aquí». «No tenemos espacio. La casa está patas arriba. Tengo reuniones importantes aquí la semana que viene. Esto no es un asilo». Me levanté del sofá, temblando, apoyándome en mi bastón. Me dolía ver a mi hijo, al niño que yo había acunado, convertido en este hombre frío y calculador, que me miraba como si fuera un estorbo, un mueble viejo que ya no combina con la decoración moderna. «Hijo, no tengo otro sitio», dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba gritando. «Me han subido el alquiler, no puedo pagarlo. Solo necesito un techo, un rincón. No molestaré». Roberto se pasó la mano por el pelo, un gesto de frustración que hacía desde niño cuando algo no salía como él quería. Caminó de un lado a otro, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la madera. «No, mamá, no es posible. Simplemente no. Te pagaré un hostal por unos días y luego buscaremos una residencia del Estado o algo así. Pero aquí no. Mi vida es complicada ahora mismo. Necesito privacidad». «Elena, por favor, no me mires así. Tú no entiendes nada». Elena lo miraba así, y lo miraba con decepción. «Roberto, es tu madre», susurró ella. «No me importa», gritó él, perdiendo los estribos, su cara enrojecida por la ira contenida. «No quiero que esté aquí vigilando cada paso que doy. No quiero olor a vejez en mi casa. Toma tu maleta y vámonos. Te llevo a la estación ahora mismo». Se acercó a mí, y por un momento pensé que me iba a agarrar del brazo para sacarme a la fuerza. Sentí su respiración agitada. Olía a tabaco mentolado y a estrés. Y fue ahí, en ese instante de humillación absoluta,
cuando vi en sus ojos no solo rabia, sino miedo. Miedo a que yo viera algo, miedo a que yo descubriera sus movimientos. Y entonces recordé. Recordé aquel día, hacía 15 años, cuando lo vi en el parque de la otra ciudad, empujando un cochecito de bebé junto a una mujer que no era Elena. Recordé cómo me escondí detrás de un árbol, con el corazón roto, decidiendo callar para no destruir su matrimonio con Elena, que acababa de empezar. Recordé cómo he cargado con ese secreto, protegiéndolo a él, al ingrato que ahora me echaba a la calle como a un perro sarnoso. La injusticia me subió por la garganta como un fuego ardiente. Él tenía dinero, tenía esta casa, tenía a Elena, que era un ángel, y tenía otra familia a escondidas a la que probablemente también mantenía con lujos. Y a mí, su madre, que le había dado la vida y había guardado sus sucios secretos, me negaba un rincón para morir en paz. La tristeza se convirtió en furia, una furia fría y calculadora, muy distinta a la suya. Me enderecé, ignorando el dolor de mi espalda, y lo miré fijamente a los ojos. Él vio el cambio en mi mirada. Vio que la vieja asustada había desaparecido y que algo peligroso había tomado su lugar. Me acerqué a él, paso a paso, el bastón golpeando rítmicamente el suelo. Toc, toc, toc. Él retrocedió instintivamente hasta chocar con el borde de la mesa. Elena nos miraba, con la tetera en la mano, paralizada por la tensión eléctrica que llenaba la sala. Fue entonces cuando llegué a su altura. Fue entonces cuando lo acorralé contra su propia mentira. Fue entonces cuando le susurré la frase que nos trajo de vuelta al inicio de este relato. La frase que le heló la sangre y detuvo el tiempo en esa sala elegante. Dile la verdad o lo hago yo. Lo vi desmoronarse por dentro sin moverse un milímetro por fuera. Su arrogancia se evaporó. Sabía que yo no estaba jugando. Sabía que yo tenía la llave para destruir su vida perfecta en un segundo. 15 años de silencio pesaban en esa maleta más que mi ropa vieja. Y ahora él tenía que decidir. O me daba un hogar, o yo quemaba el suyo hasta los cimientos. La palidez de Roberto no fue algo gradual, fue inmediata, como si alguien hubiera cerrado el grifo de su sangre de golpe. Sus ojos, antes llenos de una furia arrogante, se clavaron en los míos buscando una señal de duda, un indicio de que su vieja madre estaba faroleando, pero lo único que encontró fue la determinación de una mujer que ya ha vivido demasiado como para temerle a nada. La gota de vino tinto que había caído en la alfombra blanca se extendía lentamente, y yo pensé, con una calma extraña, que esa mancha no iba a salir nunca, igual que la mancha que él llevaba en el alma. El silencio se estiró tanto que casi se podía oír el zumbido de la electricidad en las lámparas de cristal. Elena seguía allí, parada como una estatua de sal a unos metros de nosotros, con la bandeja de plata temblándole ligeramente en las manos. El tintineo de la porcelana contra el metal fue lo único que rompió el hechizo. Ella nos miraba alternativamente, a su marido lívido y a su suegra desafiante, tratando de descifrar un idioma que no conocía, el idioma de las traiciones familiares. ¿Roberto?, preguntó ella con un hilo de voz, y vi cómo mi hijo tragaba saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando en ese cuello rodeado por una corbata de seda italiana. Él carraspeó, se pasó la mano por la cara como si quisiera arrancarse la piel y, sin dejar de mirarme con ese terror animal, se giró lentamente hacia su esposa. «No pasa nada, Elena», dijo, y su voz sonó ronca, forzada, como si las palabras fueran piedras que le rasparan la garganta. Mi madre tiene razón. No puede irse a ninguna parte con este clima. Estaba alterado por el trabajo. Eso es todo. La mentira flotó en el aire, pesada y absurda tras los gritos de hacía un minuto.
Pero Elena, bendita sea su inocencia, soltó el aire que contenía en los pulmones. Sus hombros se relajaron y una sonrisa pequeña, aunque todavía preocupada, asomó en sus labios. «¡Ay, gracias a Dios!», suspiró ella, acercándose para dejar la bandeja sobre la mesa de centro de cristal. «Me habías asustado, Roberto. De verdad, no te reconocía». «Voy a preparar la habitación de invitados ahora mismo. Las sábanas están limpias, pero hace falta airear un poco». Elena salió apresurada hacia las escaleras, sus tacones resonando tac, tac, tac sobre la madera, dejándonos solos de nuevo en ese salón que parecía un museo. En cuanto ella desapareció en el piso de arriba, la máscara de Roberto cayó por completo. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, y por primera vez en años sentí que ya no era el niño que yo protegía, sino un extraño peligroso. «¿Qué quieres?», siseó entre dientes, bajando la voz para que Elena no oyera. «¿Dinero? ¿Es eso? Te puedo dar dinero ahora mismo. Te pago un apartamento de lujo si quieres, pero lárgate de mi casa. No vas a arruinar mi vida». Me ajusté el chal de lana sobre los hombros, sintiendo el frío del aire acondicionado que él mantenía demasiado alto, como si quisiera congelar los sentimientos. Apoyé ambas manos en mi bastón para no caer, porque aunque mi voz era fuerte, mis rodillas de 80 años temblaban bajo la falda. «No quiero tu dinero sucio, Roberto», le contesté mirándolo fijamente, viendo en sus ojos el reflejo de aquel hombre cobarde que vi en el parque hace 3 lustros. «Quiero un hogar. Quiero morir acompañada, no como una rata en un agujero húmedo. Y te lo voy a decir una sola vez más. O me quedo aquí, en esta casa, con mi nuera y contigo, o ahora mismo subo esas escaleras y le cuento a Elena con lujo de detalles dónde pasas tus viajes de negocios de los martes y jueves. Y créeme, hijo, tengo buena memoria para las fechas y las caras». Él apretó los puños a los costados, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Oí el crujido de sus articulaciones. La respiración le salía agitada por la nariz y pude oler su colonia cara mezclada con el sudor agrio del miedo. Sabía que estaba atrapado. Sabía que Elena, con lo recta y moral que es, no perdonaría 15 años de doble vida. Él lo perdería todo. La casa, la reputación, a su esposa perfecta. «Está bien», gruñó finalmente, escupiendo las palabras con asco. «Te quedas. Pero te advierto una cosa, mamá. No te metas en mi camino. No me dirijas la palabra si no es necesario. Eres un fantasma en esta casa. ¿Me oyes? Un fantasma». Asentí lentamente. No necesitaba su cariño. Ese barco había zarpado hacía mucho tiempo. Solo necesitaba sobrevivir. «Sube mi maleta», le ordené, señalando con la barbilla el viejo equipaje de cuero desgastado que seguía en la entrada. «Pesa mucho para mí». La humillación en su rostro fue un poema. Él, el gran ejecutivo, el hombre de éxito, tuvo que caminar hasta la puerta, agarrar el asa remendada con cinta adhesiva de mi maleta vieja y cargar con ella escaleras arriba, siguiendo los pasos de su esposa. Yo fui detrás, subiendo escalón por escalón, despacio, sintiendo cómo cada paso me costaba un mundo, pero con la cabeza alta. La habitación de invitados era hermosa, no lo voy a negar. Tenía una cama enorme con un cabecero acolchado color crema, cortinas de terciopelo que caían hasta el suelo y una ventana que daba al jardín trasero donde un roble antiguo mecía sus ramas al viento. Olía a lavanda y a cera de muebles. Elena estaba alisando el edredón con sus manos suaves. «Mire, Rosa, le he puesto 2 almohadas porque sé que le gusta dormir incorporada por lo de su espalda», me dijo con una dulzura que me partió el corazón en 2. «Y aquí en la mesita tiene una lámpara por si quiere leer. ¿Está bien así?» «Está perfecto, hija, gracias», le respondí,
y tuve que contenerme para no echarme a llorar. Me sentía una criminal. Ella me trataba con tanto amor y yo estaba chantajeando a su marido con un secreto que, si salía a la luz, le destrozaría la vida a ella también. Pero, ¿qué otra opción tenía? El instinto de supervivencia es una bestia fea. Roberto dejó la maleta en el suelo con un golpe seco, sin mirarnos, y salió de la habitación murmurando que tenía que hacer una llamada urgente. Elena lo miró salir con el ceño fruncido. «Está muy estresado últimamente», se disculpó ella, aunque sus ojos decían que sabía que había algo más. «No se lo tome en cuenta, Rosa. En el fondo, él la quiere». «Si supieras, hija, si supieras», pensé yo, pero solo sonreí y me senté en el borde de la cama. El colchón era blando, demasiado blando, acostumbrada como estaba yo a mi jergón duro. Esa noche, la cena fue un suplicio. Nos sentamos los tres en el comedor formal, una mesa larga de caoba donde cabían 12 personas, pero solo éramos nosotros tres, separados por metros de madera brillante y candelabros de plata. Elena había servido una crema de calabaza que estaba deliciosa, pero a mí me costaba tragar. El único sonido en la habitación era el choque de las cucharas contra los platos de porcelana fina. Clink, clink, clink. Un ritmo monótono y desesperante. Roberto no levantaba la vista de su plato. Comía con rapidez, como si quisiera acabar cuanto antes para huir de allí. Yo lo observaba. Veía cómo le temblaba ligeramente la mano al llevarse la copa de agua a la boca. Estaba aterrado. Cada vez que yo abría la boca para decir algo simple como «La crema está muy rica, Elena», él daba un respingo, esperando el golpe, esperando que yo soltara la bomba. Disfruté, lo confieso, disfruté un poco de su miedo. Era mi pequeña venganza por el desprecio que me había mostrado en la entrada. «¿Y cuánto tiempo piensa quedarse, Rosa?», preguntó Elena inocentemente, rompiendo el silencio sepulcral. «Digo, para organizarnos. Podemos ir mañana a traer más cosas de su apartamento si le hace falta». Roberto levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados, esperando mi respuesta. Dejé la cuchara suavemente sobre el plato y me limpié la boca con la servilleta de lino, tomándome mi tiempo. «No hace falta traer nada más, hija», dije con voz tranquila, mirando directamente a los ojos de mi hijo. «Con lo que traje en la maleta tengo suficiente. ¿Y sobre el tiempo? Bueno, eso depende de Roberto, ¿verdad? Me quedaré el tiempo que sea necesario, quizás para siempre. A mi edad, uno nunca sabe cuándo será su última cena». Roberto se atragantó con el agua y empezó a toser violentamente. Elena se levantó asustada para darle palmadas en la espalda. «Roberto, por Dios, respira», gritaba ella. Yo me quedé sentada, inmóvil, observando la escena. Mientras él tosía, con la cara roja y los ojos llorosos, su mirada se cruzó con la mía. Había odio en esa mirada, un odio profundo y negro, pero también había rendición. Yo había ganado la primera batalla, había conseguido un techo y una cama caliente, pero mientras veía a mi nuera preocuparse por ese hombre mentiroso, sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Sabía que esto no iba a ser fácil. Vivir bajo el mismo techo con el enemigo, durmiendo a solo unos metros de sus secretos, era caminar sobre un campo de minas. Y entonces, justo cuando la tos de Roberto se calmaba, sonó su teléfono móvil sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Él se lanzó sobre el aparato como un felino, pero no fue lo suficientemente rápido. Yo lo vi. Aunque mis ojos son viejos, todavía ven lo que importa. En la pantalla no había un nombre, solo una inicial, M, y una foto pequeña, borrosa, de un niño con el pelo rizado que sonreía. Un niño que tenía los mismos ojos que Roberto. Mi hijo bloqueó el teléfono y se lo metió en el bolsillo, pálido de nuevo. «Es de la oficina», dijo con voz estrangulada, levantándose de la silla de golpe. «Tengo que contestar.
no me esperen despiertas. Salió casi corriendo del comedor. Elena suspiró, volviendo a su asiento con una expresión de tristeza infinita que me dolió más que mis propios huesos. «Trabaja demasiado», murmuró ella, removiendo la crema fría con la cuchara. «A veces siento que está casado con esa empresa y no conmigo». Extendí mi mano arrugada, llena de manchas de la edad y venas azules, y cubrí la mano suave de mi nuera sobre el mantel. Su piel estaba tibia. «Ten paciencia, hija», le dije, sintiendo el peso de mi propia mentira aplastándome el pecho. «A veces las cosas no son lo que parecen». Pero por dentro yo sabía la verdad. Sabía que M no era la oficina. Sabía que la otra familia estaba llamando a la puerta, y ahora que yo estaba dentro de la fortaleza, la guerra silenciosa acababa de subir de nivel. Me pregunté cuánto tiempo podría mantener el equilibrio en esta cuerda floja antes de que todos cayéramos al vacío. Porque los secretos, como los cadáveres, tarde o temprano empiezan a oler, y en esta casa inmaculada, el hedor ya empezaba a filtrarse por debajo de las puertas. Elena se quedó mirando la puerta por donde había desaparecido su marido, con esa expresión de perro apaleado que me revolvía las entrañas. El silencio en el comedor se hizo espeso, casi pegajoso. Yo me levanté despacio, apoyando mi peso en el bastón que crujió contra el suelo de mármol, y me acerqué a ella. Puse mi mano sobre su hombro. La tela de su blusa era de seda, fría al tacto, pero debajo sentí la tensión de sus músculos, duros como piedras. «No te preocupes, hija», le dije con esa voz de madre que sale automática, aunque por dentro yo estaba temblando más que ella. Los hombres a veces se encierran en sus negocios y se olvidan de que tienen vida. Ya se le pasará. Elena suspiró, un sonido largo y triste que pareció desinflarla. Se levantó y empezó a recoger los platos con movimientos mecánicos. Yo intenté ayudarla, agarrando la sopera, pero ella me detuvo suavemente. «No, Rosa, por favor, vaya a descansar. Ha sido un día muy largo y el viaje debió agotarla. Yo me encargo de esto. Mañana será otro día». Asentí porque tenía razón. Mis viejos huesos gritaban pidiendo descanso, pero mi cabeza iba a 1000 por hora. Subí las escaleras lentamente, contando cada peldaño como si fuera un rosario de penitencia. 1, 2, 3. Cada paso me recordaba que estaba en territorio enemigo, durmiendo bajo el techo de un hijo que me despreciaba, protegiendo a una nuera a la que estaba engañando con mi silencio. Al entrar en la habitación de invitados, cerré la puerta con pestillo. Me senté en la cama y saqué de mi maleta mi camisón de franela vieja, el que tiene florecitas azules desgastadas por los lavados. Al ponérmelo, sentí el contraste absurdo entre mi ropa de pobre y aquellas sábanas de hilo egipcio que costaban más que mi pensión de un mes. Me acosté, pero el sueño no venía. La casa crujía. Dicen que las casas grandes tienen sus propios ruidos, pero esta parecía quejarse, como si las paredes supieran que allí dentro vivía la mentira. Pasaron las horas. El reloj digital de la mesita marcaba las 2 de la mañana cuando la sed me obligó a levantarme. Mi boca estaba seca como un estropajo. Me calcé las zapatillas de paño y abrí la puerta con cuidado, intentando que no rechinara. El pasillo estaba en penumbra, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por el ventanal del fondo. Avancé hacia la cocina, pero al pasar cerca del despacho de Roberto, escuché voces. Me detuve en seco. Mi corazón empezó a latir desbocado en mi pecho. ¡Pum! 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 La puerta estaba entreabierta apenas una rendija y salía un olor fuerte a whisky y a tabaco. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, sintiéndome como una espía en mi propia vejez. «No puedes llamarme a esta hora, Marta», decía Roberto. Su voz sonaba desesperada, susurrando a gritos. «Te he dicho 1000 veces que cuando estoy en casa no existes.
qué? ¿Que el mío tiene fiebre? Pues dale un jarabe, llévalo a urgencias, yo qué sé, pero no me llames aquí. Hubo un silencio. Seguramente ella estaba hablando al otro lado. Me imaginé a esa mujer, Marta, sola, con un niño enfermo, el nieto que yo no conocía, el nieto que tenía mi sangre y al que mi hijo trataba como un problema administrativo. La indignación me subió por la garganta como bilis. No me chantajees con eso ahora, siseó Roberto, y oí el golpe de un vaso contra la mesa. Te he transferido el dinero del colegio y el extra para el dentista. ¿Qué más quieres? Ahora tengo un problema en casa. Mi madre está aquí. Sí, la vieja. Se ha metido aquí y lo sabe todo. No sé cómo, pero lo sabe. Si abre la boca, Marta, si Elena se entera, se acabó el grifo. Nos quedamos en la calle todos. Así que mantén el perfil bajo hasta que yo solucione esto. ¿Solucionar esto? ¿A qué se refería con solucionar esto? ¿A echarme? ¿A algo peor? Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi hijo hablaba de mí como si fuera una plaga de termitas que hay que exterminar. No pude aguantar más. La rabia fue más fuerte que la prudencia. Empujé la puerta del despacho y ésta se abrió con un chirrido delator. Roberto dio un salto en su sillón de cuero, casi tirando el teléfono. Me miró con los ojos inyectados en sangre, la corbata deshecha y el vaso de whisky medio vacío en la mano. «Cuelga», le ordené. Mi voz salió firme, ronca, la voz de la autoridad que una madre nunca pierde, aunque tenga 80 años y un bastón. Él dudó un segundo, mirándome con odio, pero balbuceó un «tengo que dejarte rápido al teléfono» y colgó. Se quedó mirándome, respirando agitado, como un animal acorralado. La lámpara de escritorio iluminaba su rostro desde abajo, marcándole las ojeras y las arrugas de preocupación que el dinero no podía borrar. «¿Estabas espiando?», me acusó, intentando recuperar su postura de hombre importante, pero ya era tarde. Lo había visto en su miseria. «No necesito espiar para saber que eres un miserable, Roberto», le contesté, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de mí. «Así que el niño tiene fiebre. ¿Cómo se llama?» Roberto se pasó las manos por la cara, derrotado. «Se llama Lucas», murmuró, y por un instante, solo un instante, vi un destello de dolor en sus ojos. «Tiene 6 años». 6 años. 6 años ocultando a una criatura. 6 años robándole a Elena la verdad y a mí la oportunidad de conocer a mi nieto. Me acerqué a su escritorio, apoyándome con fuerza en el bastón para no caer, porque las piernas me flaqueaban de la emoción. «¿Y qué piensas hacer?», le pregunté, mirándolo fijamente. «¿Vas a seguir jugando a las casitas con Elena mientras la otra cría a tu hijo sola? ¿Crees que puedes comprar el silencio de todo el mundo con transferencias bancarias?» «Tú no entiendes nada, mamá», estalló él, pero en voz baja, mirando a la puerta con terror a que Elena bajara. «Elena no puede tener hijos. Lo intentamos durante años. Tratamientos, médicos, clínicas carísimas. Nada funcionó. Ella se sentía rota. Si le digo que tuve un hijo con mi secretaria por accidente, la mato, la destruyo. No es solo por mí, es por ella. La estoy protegiendo». Solté una risa amarga, seca. «¿Protegiendo? No seas cínico. Te proteges a ti mismo. Te proteges tu casa grande, tu coche de lujo y tu reputación de marido perfecto. Si de verdad la amaras, habrías sido honesto. Pero eres un cobarde, Roberto. Siempre lo fuiste, desde que rompiste el jarrón de la abuela y culpaste al gato». Él se puso de pie de golpe, la silla cayó hacia atrás con estruendo. Di un paso atrás, asustada por su violencia repentina. «¡Cállate!», gruñó, acercándose a mí con el dedo índice levantado. «Tú no tienes derecho a juzgarme. Llegas aquí, sin avisar, arruinando mi equilibrio, ¿y te crees con derecho a darme lecciones de moral? Escúchame bien, vieja. Vas a comer en mi mesa, vas a dormir en mis sábanas, pero no vas a abrir la boca, porque si Elena se entera,
Te juro por lo más sagrado que te dejo en la calle sin un céntimo y me aseguro de que nadie te recoja. Ahí estaba, la verdadera cara de mi hijo. Ya no quedaba nada del niño que yo crié con tanto esfuerzo lavando suelos ajenos. Delante de mí tenía a un desconocido endurecido por la ambición y la mentira. Pero yo ya no tenía nada que perder. A mis años, el miedo es un lujo que no me puedo permitir. Inténtalo, le reté, levantando la barbilla. Échame. Pero ten por seguro que antes de cruzar esa puerta de salida, Elena sabrá hasta el color de ojos de Lucas, y sabrá que su marido no solo es un adúltero, sino un hombre capaz de amenazar a su propia madre. Nos quedamos mirando, midiendo nuestras fuerzas en ese despacho que olía a vicios caros. El aire estaba tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo. Finalmente, él bajó la mirada. Volvió a levantar su silla, se sentó y se sirvió otro trago de whisky con mano temblorosa. «Vete a dormir», dijo con voz cansada, sin mirarme. «Déjame en paz». Salí del despacho con el corazón encogido. No había ganado. Nadie gana en estas guerras. Subí las escaleras arrastrando los pies, sintiendo un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Me metí en la cama y lloré. Lloré por Lucas, el nieto que no conocía y que tenía fiebre. Lloré por Elena, que dormía confiada en la habitación de al lado. Y lloré por Roberto, porque aunque fuera un monstruo, seguía siendo mi hijo, y ver su alma tan podrida me dolía más que la muerte. A la mañana siguiente bajé a la cocina temprano. Elena ya estaba allí preparando café. Olía a tostadas y a recién hecho, un olor que debería ser hogareño, pero que a mí me revolvió el estómago. Ella llevaba una bata de seda color melocotón y parecía haber llorado. Tenía los ojos un poco hinchados, aunque me sonrió al verme. «Buenos días, Rosa. ¿Descansó bien?», preguntó, sirviéndome una taza con esa amabilidad que me hacía sentir tan culpable. «Como un tronco, hija», mentí, cogiendo la taza caliente entre mis manos frías. «¿Y tú?». Ella suspiró y miró hacia la ventana que daba al jardín. «No mucho. Roberto tuvo pesadillas, se movió toda la noche. Dice que es el estrés del trabajo». Justo en ese momento, Elena cogió la americana de Roberto que estaba colgada en el respaldo de una silla. «Voy a llevar esto a la tintorería. Tiene una mancha de vino de la cena de anoche», dijo. Empezó a revisar los bolsillos, una costumbre de esposa, buscando pañuelos o monedas olvidadas. De repente, su mano se detuvo. Sacó un papel arrugado del bolsillo interior. Frunció el ceño, extrañada. Yo me tensé en la silla, dejando la taza sobre la mesa con cuidado. «¿Qué es esto?», murmuró ella, alisando el papel sobre la encimera. «Es un ticket de compra, de una juguetería. Juguetes El Gato Azul». El mundo se detuvo por un segundo. Vi cómo leía el detalle. «Un coche teledirigido. 40 euros», leyó ella, girándose hacia mí con una expresión de confusión total. ¿Por qué Roberto compraría un coche teledirigido? No tenemos sobrinos pequeños, y el hijo de su socio ya es adolescente. Rosa, ¿usted sabe algo? ¿Le comentó algo de algún regalo para algún hijo de un empleado o...? Me miró directamente a los ojos, buscando una respuesta, una excusa que tuviera sentido. Mi mente se puso en blanco. Ahí estaba la prueba, pequeña, insignificante, pero letal. Un simple trozo de papel térmico que podía detonar la bomba. Si le decía la verdad, se acababa todo. Si le mentía, me convertía en cómplice de la infamia de mi hijo. Miré el papel, luego la cara inocente y preocupada de Elena, y por último escuché los pasos de Roberto bajando las escaleras. Él entraba en la cocina en ese preciso instante, arreglándose los gemelos de la camisa, fresco y afeitado, sin saber que su esposa tenía la pistola humeante en la mano. Elena levantó el ticket hacia él. «Roberto, ¿qué es esto? ¿Para quién es este juguete?». Roberto se quedó paralizado en el umbral de la puerta.
Su mirada viajó del papel a mi cara en una fracción de segundo. Había pánico puro en sus ojos. Me estaba suplicando en silencio. Me estaba pidiendo que lo salvara. Yo, la vieja a la que quería echar, tenía su vida en mis manos. Sentí el poder y el asco mezclados en la boca. Tragué saliva. Miré a Elena, esa mujer buena que me había acogido sin dudarlo, y tomé una decisión que me condenaría al infierno, pero que nos daría un día más de techo. ¡Ay, hija, qué cabeza la mía! Dije soltando una risita nerviosa que sonó demasiado falsa en mis propios oídos. Eso fue cosa mía. ¿Suya? Preguntó Elena, sorprendida, bajando el papel. Sí, le pedí a Roberto que me hiciera el favor de comprarlo ayer antes de venir. Es para el nieto de una vecina mía, de allá de mi antiguo barrio. El chiquilla cumple años y yo quería mandárselo, pobrecito, que no tiene nada. Se me olvidó por completo con todo el ajetreo de la mudanza y el disgusto. La mentira salió de mi boca fluida y venenosa. Roberto soltó el aire que contenía. Sus hombros bajaron 3 centímetros. Me miró, y no hubo gratitud, solo un alivio sucio. «Ah, claro», se apresuró a decir él, recuperando su tono de voz normal. «Se me pasó dártelo, mamá. Lo dejé en el maletero del coche. Luego te lo saco». Elena sonrió, una sonrisa de alivio que iluminó su cara, y rompió el ticket tirándolo a la basura. «Ay, Rosa, qué susto. No sé qué pensé. Qué buen corazón tiene usted, acordándose de los vecinos incluso en esta situación». Me levanté despacio, sintiendo que las piernas no me sostenían. Me acerqué a la ventana para no tener que mirarlos. «Sí, hija», murmuré mirando el jardín perfectamente cuidado. A veces uno hace cosas terribles por la gente que quiere o por la que necesita. Elena volvió a sus tareas, tarareando bajito, feliz de que su mundo siguiera intacto. Pero yo sentí la mirada de Roberto clavada en mi nuca. Ahora éramos socios, socios en el crimen. Y esa alianza forzada pesaba más que cualquier maleta. Sabía que esto no iba a acabar bien. Las mentiras tienen patas cortas, y en esta casa el suelo estaba empezando a quemar. Ese desayuno se me atragantó en la garganta como si estuviera comiendo piedras. Cuando Elena salió al jardín a regar sus hortensias, esas flores azules que cuidaba como si fueran los hijos que no tenía, Roberto se acercó a mí. Aprovechó que el ruido del agua contra las hojas nos daba privacidad. Metió la mano en su cartera de piel, esa que olía a cuero nuevo y a dinero sucio, y sacó un fajo de billetes. Ni siquiera los contó. Me los puso en la mano con un gesto rápido, como quien le da una propina al aparcacoches para que se calle un golpe en el parachoques. «Toma, mamá», susurró, mirando de reojo hacia la ventana del jardín. «Cómprate algo. Ropa nueva, medicinas, lo que te dé la gana. Pero mantén esa boca cerrada. Lo has hecho bien». Sentí el tacto del papel moneda en mi palma, y me dio asco. Era un papel frío, crujiente. Me quemaba la piel más que el fuego de la cocina. Miré a mi hijo, a ese hombre alto y bien vestido que olía a loción cara, y sentí unas ganas terribles de escupirle a la cara. Mi Roberto, el niño al que yo le cosía los parches en los pantalones para que no pasara vergüenza en el colegio, ahora intentaba comprar mi dignidad con 500 euros. Tiré los billetes sobre la mesa. Cayeron desordenados, uno sobre la mantequilla, otro cerca de la taza de café. «Guárdate tu dinero, Roberto», le dije con la voz temblando de rabia contenida. «Yo no soy una de tus empleadas a las que puedes sobornar. Lo hice por ella, lo hice porque esa mujer te quiere y no se merece que le rompan el corazón antes del café de la mañana». «Pero no te equivoques, hijo. No soy tu cómplice. Soy tu madre y me das vergüenza». Él recogió el dinero apresuradamente, bufando como un toro molesto. «Eres imposible», gruñó, guardándose los billetes. «Haz lo que quieras, pero no arruines mi vida». Se fue al trabajo dando un portazo que hizo vibrar los cristales de la vitrina.
Me quedé sola en esa cocina inmensa, rodeada de electrodomésticos que parecían naves espaciales, sintiéndome más pequeña y vieja que nunca. El día pasó lento, pesado como una losa de granito. Elena intentó animarme. Me llevó al salón, me sentó en el sofá de terciopelo y sacó unos álbumes de fotos. Eran libros pesados, encuadernados en piel. Pasaba las páginas con una delicadeza que me partía el alma. Fotos de su boda, fotos de viajes a París, a Roma, a playas paradisiacas. En todas salían sonriendo, abrazados. Parecían la pareja perfecta de un anuncio de marcos de fotos. Pero entonces llegamos a las páginas vacías. Al final del álbum había hojas en blanco, esperando recuerdos que nunca llegaron. Elena pasó la mano por el papel vacío y sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquí iban a ir las fotos del bautizo, Rosa, me dijo con un hilo de voz. Y los primeros cumpleaños. Roberto dice que estamos bien así, que somos libres para viajar, para disfrutar. Pero yo daría todos los viajes del mundo por escuchar a un niño llamándome mamá en esta casa tan grande. El silencio aquí a veces es tan fuerte que me pitan los oídos. Yo le apreté la mano, mis dedos nudosos contra sus dedos finos y cuidados. Quise gritarle la verdad. Quise decirle, ¡hay un niño! La verdad me golpeaba los dientes por salir, pero la imagen de Elena destrozada me frenaba. Era una cobardía piadosa, pero cobardía al fin y al cabo. Roberto dice que adoptar es muy complicado, continuó ella, secándose una lágrima con un pañuelo de hilo que olía a lavanda. Dice que no quiere criar hijos de extraños, que la sangre es lo único que importa. Sentí una punzada en el hígado. Hipócrita. Hablaba de la sangre mientras negaba a su propia sangre, escondiéndola como un trapo sucio. La maldad de mi hijo no tenía fondo. No era solo un desliz, era una crueldad calculada. Le estaba negando la maternidad a su esposa porque él ya tenía esa necesidad cubierta en otra cama. Llegó la noche y el ambiente se puso eléctrico. Afuera se estaba levantando viento. Las ramas de los árboles golpeaban las ventanas como dedos huesudos queriendo entrar. Roberto llegó tarde otra vez, con la excusa de una reunión. Venía pálido, sudoroso, aflojándose la corbata como si le ahorcara. Cenamos en silencio. El único ruido era el tintineo de los tenedores contra la porcelana y el reloj de péndulo del pasillo marcando los segundos de nuestra desgracia. Elena intentaba sacar tema de conversación. Hablaba del tiempo, de una receta nueva, pero Roberto solo contestaba con monosílabos, mirando su teléfono cada 2 minutos. ¿Pasa algo malo en la empresa, cariño?, preguntó Elena, preocupada, al ver que a él le temblaba la mano al levantar la copa de vino. No, nada, cosas del mercado, mintió él sin mirarla. Estoy cansado, eso es todo. De repente, el timbre de la puerta principal sonó. No fue un toque normal, fue un timbrazo largo, insistente, desesperado. ¡Ring! Y luego otro, y golpes. Alguien estaba aporreando la puerta de madera maciza con los puños. Roberto soltó el tenedor, que cayó con estrépito sobre el plato. Su cara pasó del pálido al gris ceniza. Se quedó petrificado, mirando hacia el pasillo con los ojos desorbitados. ¿Quién será a estas horas?, preguntó Elena, extrañada, empezando a levantarse. Son las 10 de la noche. ¡No abras!, gritó Roberto. El grito salió tan agudo, tan lleno de pánico, que Elena se detuvo en seco, asustada. ¿Por qué? Roberto, ¿qué pasa? Estás asustándome. Deben ser vendedores, o testigos de Jehová, o ladrones, balbuceó él, poniéndose de pie y tirando la silla hacia atrás. Yo iré, tú quédate aquí. Mamá, quédate con Elena. Pero los golpes en la puerta seguían. ¡Roberto! ¡Abre la maldita puerta!, se escuchó una voz de mujer desde fuera.
Una voz rota por el llanto y la histeria, pero clara y potente. Elena frunció el ceño. ¿Esa es una mujer? ¿Te está llamando a ti? Roberto corrió hacia el pasillo, pero Elena, movida por una intuición femenina que es más rápida que el rayo, salió detrás de él. Yo me levanté como pude, agarrando mi bastón con fuerza, y fui tras ellos. Mis piernas viejas no daban para correr, pero el miedo me empujaba. Sabía quién era. Sabía que la presa de contención se acababa de romper. Cuando llegué al recibidor, Roberto estaba bloqueando la puerta con su cuerpo, respirando agitado. «¡Vete!», gritaba él hacia la madera cerrada. «¡Llamaré a la policía!». «¡Llámala!», gritó la voz desde fuera. «Llama a quien quieras, desgraciado. Lucas está en el hospital». «Necesito tu firma para el seguro. ¡Maldita sea! Mi hijo se muere y tú no coges el teléfono». El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Fue un silencio más fuerte que los gritos. Elena estaba parada en medio del pasillo, con las manos cubriéndose la boca. Su piel había perdido todo color. Miraba la espalda de su marido como si fuera un monstruo que acababa de aparecer en su casa. «¿Hijo?», susurró Elena. La palabra salió de su boca como un cristal roto. «¿Ha dicho? ¿Su hijo?». Roberto se giró lentamente. Estaba acorralado. Ya no había mentiras piadosas, ni tickets de juguetes falsos, ni vecinos inventados que pudieran tapar esto. La realidad estaba aporreando la puerta y traía nombre de niño enfermo. Me miró a mí, buscando ayuda, buscando otra mentira salvadora. Pero yo bajé la cabeza y me apoyé en la pared. «Ya no, hijo. Ya no puedo tapar el sol con un dedo». Elena avanzó un paso, temblando de pies a cabeza. «Apártate de la puerta, Roberto», dijo. Su voz no era la de la mujer sumisa que servía el café. Era una voz de hielo. «Elena, no es lo que crees», empezó él, levantando las manos. «Está loca. Es una ex empleada que me acosa». «¡Abre la puerta!», gritó ella con una fuerza que yo no sabía que tenía. «¡Ábrela ahora mismo o la abro yo!». Roberto se apartó, derrotado, encogiéndose sobre sí mismo. Elena giró la llave con mano temblorosa y bajó el picaporte. La puerta se abrió de golpe, empujada por el viento y la lluvia. Allí, en el umbral, empapada, con el maquillaje corrido y el pelo pegado a la cara, estaba una mujer joven. Tenía los ojos hinchados de llorar y sostenía unos papeles arrugados en la mano. Temblaba de frío y de rabia. Nos miró a todos, a Roberto con odio, a mí con sorpresa y a Elena la miró con lástima. «¿Dónde está?», preguntó la mujer, ignorando a Elena y yendo hacia Roberto. «Necesito la autorización del seguro privado. Ahora. Tiene una apendicitis que se ha complicado. Si no lo operan ya, se me va». Elena se quedó mirando a la mujer. Luego miró el vientre plano de la desconocida. Luego su cara joven. «¿Quién eres?», preguntó Elena, aunque en sus ojos vi que ya sabía la respuesta. Vi cómo se le rompía el alma en 1000 pedazos en ese preciso instante. La mujer se giró hacia ella. «Soy Marta», dijo con voz ronca. «Y soy la madre del hijo que tu marido lleva 6 años escondiendo. Y ahora mismo me importa un bledo tu matrimonio. Solo quiero que mi hijo viva». Yo cerré los ojos y recé un Padre Nuestro, porque el infierno acababa de abrir sus puertas en el recibidor de la casa, y el olor a azufre y a traición era insoportable. Elena se tambaleó y tuvo que agarrarse a la consola de la entrada para no caer al suelo. Miró a Roberto, y esa mirada fue peor que si le hubiera clavado un cuchillo. En ese momento supe que la casa grande, los viajes y la vida perfecta se habían terminado para siempre. Y yo, vieja y cansada, estaba en medio de las ruinas. El tiempo pareció congelarse en ese recibidor. El viento frío que entraba por la puerta abierta nos calaba hasta los huesos, pero nadie se movía. Yo miraba a mi hijo y no lo reconocía.
Ese hombre acorralado, sudando miedo en lugar de vergüenza, no era el niño que yo crié. Era un extraño egoísta capaz de dejar morir a una criatura con tal de no mancharse el traje. Roberto intentó hablar, levantando las manos como si quisiera espantar moscas. Elena, por favor, vamos a hablar en el despacho. Esto es un chantaje. Esta mujer está... ¡Cállate! El grito de Elena retumbó en las paredes altas, haciendo vibrar la lámpara de araña. Fue un grito seco, autoritario, que le salió de las entrañas. Ella caminó hacia Marta, esa muchacha empapada que temblaba de angustia. Elena no la miró con odio, la miró con una intensidad que me puso la piel de gallina. Le quitó los papeles arrugados de la mano con suavidad, casi con respeto. Los alisó sobre la consola de madera noble, esa misma que ella limpiaba con tanto esmero, y sacó un bolígrafo de oro que Roberto solía dejar en la bandeja de las llaves. Se giró hacia su marido. Sus ojos estaban secos, pero brillaban con un fuego que yo no había visto nunca en ella. «Firma», dijo Elena. Su voz era baja, pero cortante como una cuchilla de afeitar. «Elena, amor, no entiendes», empezó él, con esa sonrisa de vendedor de coches usados que ya no engañaba a nadie. «Si firmo eso, estoy reconociendo». «Legalmente es complicado. El abogado dice...» «¡Que firmes, maldita sea!», rugió ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Hay un niño muriéndose en un hospital. Tu hijo, ese hijo que a mí me negaste porque decías que no querías responsabilidades». Roberto dio un respingo. La verdad dicha en voz alta por su esposa le quitó toda la fuerza. Se acercó a la mesa arrastrando los pies, cogió el bolígrafo y garabateó su firma con mano temblorosa, sin atreverse a levantar la vista. Elena le arrebató el papel en cuanto terminó y se lo entregó a Marta. «Vete, corre», le dijo a la muchacha, «salva a tu hijo y dile que siento que su padre sea este miserable». Marta agarró el papel como si fuera un salvavidas. Miró a Elena y, por un segundo, dos mujeres que deberían ser enemigas se entendieron en el dolor. «Gracias», susurró la chica con la voz rota. Se dio la media vuelta y salió corriendo bajo la lluvia, desapareciendo en la noche oscura. Elena cerró la puerta. El sonido del portazo fue definitivo. El silencio volvió a la casa, pero ya no era el silencio de la paz, era el silencio de un cementerio. Ella se quedó de espaldas a nosotros, apoyando la frente contra la madera de la puerta. Respiraba fuerte, como si hubiera corrido una maratón. Roberto, creyendo que la tormenta había pasado, intentó acercarse. «Nena, escúchame. Fue un error. Pasó hace mucho tiempo. Yo solo quería protegerte». Intentó ponerle una mano en el hombro. Elena se giró tan rápido que su bata de seda hizo un chasquido. Le apartó la mano con un manotazo que sonó a bofetada. «No me toques. No me vuelvas a tocar en tu vida». Se miraron fijamente. Y entonces, Elena me miró a mí. Yo estaba encogida en un rincón, con mi bastón, sintiéndome la mujer más culpable del mundo. Sus ojos recorrieron mi cara, mis arrugas, mis manos nerviosas. «Usted lo sabía», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. Bajé la cabeza. No podía sostenerle la mirada. «Sí, hija, lo supe ayer». «¿El coche del dirigido?», preguntó ella, con una tristeza infinita. «Sí», susurré. «¿Y el dinero? ¿Ese dinero que le quiso dar esta mañana era para callarla?» Mis lágrimas empezaron a caer, calientes y amargas. «No, Elena, el dinero me lo dio él para callarme a mí. Yo se lo tiré a la cara, pero me callé porque pensé que así te protegía, porque te vi tan feliz con tus flores y tus fotos. Soy una vieja cobarde, Elena. Perdóname». Elena suspiró, un sonido largo y doloroso. Caminó hacia mí. Yo esperé el grito, el reproche, que me echara a la calle junto con mi maleta vieja, pero en lugar de eso, me tomó las manos.
Sus manos estaban heladas. No, Rosa, usted no es el monstruo aquí. Usted es una madre intentando tapar la vergüenza de un hijo. Eso lo entiendo. Ojalá yo pudiera entender lo que se siente al ser madre y proteger a alguien así. Soltó mis manos y se volvió hacia Roberto, que nos miraba con la boca abierta, sin dar crédito a que su esposa y su madre no se estuvieran matando entre ellas. «Quiero que te vayas», dijo Elena con una calma aterradora. «¿Qué?». Roberto soltó una risa nerviosa. «Elena, no digas tonterías. Esta es mi casa. Estás alterada. Mañana hablaremos con calma. Te compraré ese viaje a las Maldivas que querías». «No quiero tus viajes», gritó ella, y esta vez las lágrimas brotaron de sus ojos. «Quería un hijo. Quería una familia, y tú tenías una familia escondida, mientras yo lloraba en los baños por cada prueba de embarazo negativa. Me has robado 6 años de mi vida, Roberto. Me has robado el alma». Roberto se puso rígido. Su cara se endureció. La máscara de marido arrepentido cayó y apareció el hombre de negocios despiadado. «No me voy a ir a ninguna parte. Esta casa está a mi nombre. Si alguien se va, eres tú. Y llévate a la vieja contigo». Sentí un dolor agudo en el pecho. Mi propio hijo nos echaba como a perros. Apreté el puño sobre el bastón, dispuesta a golpearlo si hacía falta. Pero Elena sonrió. Fue una sonrisa triste pero llena de veneno. «¿A tu nombre?». «Ah, Roberto, siempre subestimaste mi inteligencia y la de mi padre. ¿Te olvidas de quién puso el capital para tu primera empresa? ¿Te olvidas de las cláusulas de infidelidad en el contrato prematrimonial que firmaste sin leer porque estabas demasiado ocupado mirándote al espejo?». Roberto palideció de golpe. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. «Si no sales por esa puerta en 5 minutos, llamo a mi abogado y a la prensa. Y créeme, Roberto, en esta ciudad a la gente le encantan los escándalos. Mañana todo el mundo sabrá que el gran empresario tiene un hijo bastardo al que dejó morir en la puerta de su mansión. ¿Qué pensarán tus socios? ¿Qué pensarán en el club?». Roberto miró a su alrededor, como animal enjaulado. Me miró a mí, buscando una última aliada. «Mamá, diles algo. No puedes dejar que me haga esto». Yo levanté la barbilla. Me enderecé todo lo que mi columna torcida me permitió. Lo miré a los ojos, esos ojos que yo había besado cuando era un bebé, y sentí que algo se rompía para siempre dentro de mí. El cordón umbilical se cortó en ese instante, 60 años tarde. «Tú te lo has hecho solo, hijo. Coge tu maleta, esa misma que querías que yo hiciera ayer, y vete». Roberto nos miró con odio puro. Agarró las llaves del coche de la mesa, soltó un insulto entre dientes que prefiero no repetir, y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los cimientos. Escuchamos el rugido de su coche deportivo alejándose a toda velocidad bajo la lluvia. Nos quedamos solas. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. La casa ya no parecía una tumba de lujo, parecía limpia. Elena se dejó caer en el suelo, allí mismo, en el recibidor, y se tapó la cara con las manos. Empezó a llorar, un llanto profundo, desgarrador, el llanto de quien ha perdido la inocencia. Me agaché con dificultad, crujiéndome las rodillas, y me senté a su lado en el suelo frío. La abracé como abracé a Roberto cuando se caía de la bicicleta, con fuerza, meciéndola. Ella apoyó la cabeza en mi hombro huesudo y empapó mi chaqueta de lana con sus lágrimas. «Ya pasó, hija», le susurré, acariciándole el pelo. «Ya pasó. El veneno ha salido. Ahora duele, pero la herida limpiará». «¿Qué voy a hacer ahora, Rosa?». Sollozó ella. «Estoy sola. Tengo 40 años y estoy sola en esta casa inmensa». «¿No estás sola?», le dije, apretándola más fuerte.
Yo no tengo a dónde ir y tú necesitas a alguien que te haga un buen caldo y te espante los fantasmas. Si tú me dejas, yo me quedo, no como tu suegra ni como tu empleada, me quedo como tu familia. La única familia de verdad que ha habido en esta casa esta noche. Elena levantó la cara. Tenía el rímel corrido y los ojos rojos, pero me sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Se queda, Rosa, dijo ella, agarrando mi mano vieja y arrugada. Se queda. Nos quedamos allí sentadas en el suelo del recibidor, dos mujeres de generaciones distintas, unidas por la traición y salvadas por la dignidad. Afuera seguía lloviendo, pero dentro, por primera vez en muchos años, sentí que empezaba a hacer calor. No era el calor de la calefacción central, ni de las chimeneas de gas, era el calor humano. Y supe que, aunque fuera vieja y estuviera cansada, mi vida no había terminado. A mis 80 años, acababa de encontrar una hija, y ella, por fin, tenía a alguien que no la iba a abandonar. Me levanté despacio, ayudándome con el bastón, y le tendí la mano a Elena. «Anda, levanta, niña, vamos a la cocina. Te voy a preparar un té con miel, que esa garganta tiene que sanar. Mañana será otro día, y tenemos mucho que limpiar en esta casa, empezando por tirar ese whisky barato que bebía mi hijo». Elena soltó una carcajada entre lágrimas, se agarró a mi brazo y se puso en pie. Y así, del brazo, caminamos hacia la cocina, dejando el recibidor vacío y la puerta bien cerrada contra la oscuridad. Llegó la noche y el ambiente se puso eléctrico. Afuera se estaba levantando viento. Las ramas de los árboles golpeaban las ventanas como dedos huesudos queriendo entrar. Roberto llegó tarde otra vez, con la excusa de una reunión. Venía pálido, sudoroso, aflojándose la corbata como si le ahorcara. Cenamos en silencio. El único ruido era el tintineo de los tenedores contra la porcelana y el reloj de péndulo del pasillo marcando los segundos de nuestra desgracia. Elena intentaba sacar tema de conversación, hablaba del tiempo, de una receta nueva, pero Roberto solo contestaba con monosílabos, mirando su teléfono cada 2 minutos. «¿Pasa algo malo en la empresa, cariño?», preguntó Elena, preocupada al ver que a él le temblaba la mano al levantar la copa de vino. «No, nada, cosas del mercado», mintió él sin mirarla. «Estoy cansado, eso es todo». De repente, el timbre de la puerta principal sonó. No fue un toque normal, fue un timbrazo largo, insistente, desesperado. ¡Ring! Y luego otro. Y golpes. Alguien estaba aporreando la puerta de madera maciza con los puños. Roberto soltó el tenedor, que cayó con estrépito sobre el plato. Su cara pasó del pálido al gris ceniza. Se quedó petrificado, mirando hacia el pasillo con los ojos desorbitados. «¿Quién será a estas horas?», preguntó Elena, extrañada, empezando a levantarse. «Son las 10 de la noche». «¡No abras!», gritó Roberto. El grito salió tan agudo, tan lleno de pánico, que Elena se detuvo en seco, asustada. «¿Por qué, Roberto? ¿Qué pasa? Estás asustándome». «Deben ser vendedores, o testigos de Jehová, o ladrones», balbuceó él, poniéndose de pie y tirando la silla hacia atrás. «Yo iré, tú quédate aquí». «Mamá, quédate con Elena». Pero los golpes en la puerta seguían. «¡Roberto! ¡Abre la maldita puerta!», se escuchó una voz de mujer desde fuera, una voz rota por el llanto y la histeria, pero clara y potente. Elena frunció el ceño. «¿Esa es una mujer? ¿Te está llamando a Pi?». Roberto corrió hacia el pasillo, pero Elena, movida por una intuición femenina que es más rápida que el rayo, salió detrás de él. Yo me levanté como pude, agarrando mi bastón con fuerza, y fui tras ellos. Mis piernas viejas no daban para correr, pero el miedo me empujaba. Sabía quién era. Sabía que la presa de contención se acababa de romper. Cuando llegué al recibidor, Roberto estaba bloqueando la puerta con su cuerpo, respirando agitado. «¡Vete!», gritaba él hacia la madera cerrada. «¡Llamaré a la policía!».
«Llámala», gritó la voz desde fuera. «Llama a quien quieras, desgraciado. Lucas está en el hospital». «Necesito tu firma para el seguro, maldita sea. Mi hijo se muere y tú no coges el teléfono». El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Fue un silencio más fuerte que los gritos. Elena estaba parada en medio del pasillo, con las manos cubriéndose la boca. Su piel había perdido todo color. Miraba la espalda de su marido como si fuera un monstruo que acababa de aparecer en su casa. «¿Hijo?», susurró Elena. La palabra salió de su boca como un cristal roto. «¿Ha dicho su hijo?». Roberto se giró lentamente. Estaba acorralado. Ya no había mentiras piadosas, ni tickets de juguetes falsos, ni vecinos inventados que pudieran tapar esto. La realidad estaba porreando la puerta y traía nombre de niño enfermo. Me miró a mí, buscando ayuda, buscando otra mentira salvadora, pero yo bajé la cabeza y me apoyé en la pared. «Ya no, hijo, ya no puedo tapar el sol con un dedo». Elena avanzó un paso, temblando de pies a cabeza. «Apártate de la puerta, Roberto», dijo. Su voz no era la de la mujer sumisa que servía el café, era una voz de hielo. «Elena, no es lo que crees», empezó él, levantando las manos. «Está loca, es una ex empleada que me acosa». «¡Abre la puerta!», gritó ella con una fuerza que yo no sabía que tenía. «¡Ábrela ahora mismo o la abro yo!». Roberto se apartó, derrotado, encogiéndose sobre sí mismo. Elena giró la llave con mano temblorosa y bajó el picaporte. La puerta se abrió de golpe empujada por el viento y la lluvia. Allí, en el umbral, empapada, con el maquillaje corrido y el pelo pegado a la cara, estaba una mujer joven. Tenía los ojos hinchados de llorar y sostenía unos papeles arrugados en la mano. Temblaba de frío y de rabia. Nos miró a todos, a Roberto con odio, a mí con sorpresa y a Elena la miró con lástima. «¿Dónde está?», preguntó la mujer, ignorando a Elena y yendo hacia Roberto. «Necesito la autorización del seguro privado. Ahora, tiene una apendicitis que se ha complicado. Si no la operan ya, se me va». Elena se quedó mirando a la mujer, luego miró el vientre plano de la desconocida, luego su cara joven. «¿Quién eres?», preguntó Elena, aunque en sus ojos vi que ya sabía la respuesta. Vi cómo se le rompía el alma en 1000 pedazos en ese preciso instante. La mujer se giró hacia ella. «Soy Marta», dijo con voz ronca. «Y soy la madre del hijo que tu marido lleva 6 años escondiendo. Y ahora mismo me importa un bledo tu matrimonio. Solo quiero que mi hijo viva». Yo cerré los ojos y recé un Padre Nuestro, porque el infierno acababa de abrir sus puertas en el recibidor de la casa, y el olor a azufre y a traición era insoportable. Elena se tambaleó y tuvo que agarrarse a la consola de la entrada para no caer al suelo. Miró a Roberto, y esa mirada fue peor que si le hubiera clavado un cuchillo. En ese momento, supe que la casa grande, los viajes y la vida perfecta se habían terminado para siempre. Y yo, vieja y cansada, estaba en medio de las ruinas. El tiempo pareció congelarse en ese recibidor. El viento frío que entraba por la puerta abierta nos calaba hasta los huesos, pero nadie se movía. Yo miraba a mi hijo y no lo reconocía. Ese hombre acorralado, sudando miedo en lugar de vergüenza, no era el niño que yo crié. Era un extraño egoísta capaz de dejar morir a una criatura con tal de no mancharse el traje. Roberto intentó hablar, levantando las manos como si quisiera espantar moscas. «Elena, por favor, vamos a hablar en el despacho. Esto es un chantaje. Esta mujer está...» «¡Cállate!». El grito de Elena retumbó en las paredes altas, haciendo vibrar la lámpara de araña. Fue un grito seco, autoritario, que le salió de las entrañas. Ella caminó hacia Marta, esa muchacha empapada que temblaba de angustia.
Elena no la miró con odio, la miró con una intensidad que me puso la piel de gallina. Le quitó los papeles arrugados de la mano con suavidad, casi con respeto. Los alisó sobre la consola de madera noble, esa misma que ella limpiaba con tanto esmero, y sacó un bolígrafo de oro que Roberto solía dejar en la bandeja de las llaves. Se giró hacia su marido. Sus ojos estaban secos, pero brillaban con un fuego que yo no había visto nunca en ella. «Firma», dijo Elena. Su voz era baja, pero cortante como una cuchilla de afeitar. «Elena, amor, no entiendes», empezó él, con esa sonrisa de vendedor de coches usados que ya no engañaba a nadie. «Si firmo eso, estoy reconociendo». «Legalmente es complicado. El abogado dice». «¡Que firmes, maldita sea!», rugió ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Hay un niño muriéndose en un hospital, tu hijo, ese hijo que a mí me negaste porque decías que no querías responsabilidades». Roberto dio un respingo. La verdad, dicha en voz alta por su esposa, le quitó toda la fuerza. Se acercó a la mesa arrastrando los pies, cogió el bolígrafo y garabateó su firma con mano temblorosa, sin atreverse a levantar la vista. Elena le arrebató el papel en cuanto terminó y se lo entregó a Marta. «Vete, corre», le dijo a la muchacha, «salva a tu hijo, y dile que siento que su padre sea este miserable». Marta agarró el papel como si fuera un salvavidas. Miró a Elena y por un segundo, dos mujeres que deberían ser enemigas se entendieron en el dolor. «Gracias», susurró la chica con la voz rota. Se dio la media vuelta y salió corriendo bajo la lluvia, desapareciendo en la noche oscura. Elena cerró la puerta. El sonido del portazo fue definitivo. El silencio volvió a la casa, pero ya no era el silencio de la paz, era el silencio de un cementerio. Ella se quedó de espaldas a nosotros, apoyando la frente contra la madera de la puerta. Respiraba fuerte, como si hubiera corrido una maratón. Roberto, creyendo que la tormenta había pasado, intentó acercarse. «Nena, escúchame». «Fue un error. Pasó hace mucho tiempo. Yo solo quería protegerte». Intentó ponerle una mano en el hombro. Elena se giró tan rápido que su bata de seda hizo un chasquido. Le apartó la mano con un manotazo que sonó a bofetada. «No me toques, no me vuelvas a tocar en tu vida». Se miraron fijamente. Y entonces, Elena me miró a mí. Yo estaba encogida en un rincón, con mi bastón, sintiéndome la mujer más culpable del mundo. Sus ojos recorrieron mi cara, mis arrugas, mis manos nerviosas. «Usted lo sabía», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. Bajé la cabeza. No podía sostenerle la mirada. «Sí, hija, lo supe ayer». «¿El coche teledirigido?», preguntó ella, con una tristeza infinita. «Sí», susurré. «¿Y el dinero? Ese dinero que le quiso dar esta mañana, ¿era para callarla?». Mis lágrimas empezaron a caer, calientes y amargas. «No, Elena, el dinero me lo dio él para callarme a mí. Yo se lo tiré a la cara, pero me callé porque pensé que así te protegía. Porque te vi tan feliz con tus flores y tus fotos. Soy una vieja cobarde, Elena. Perdóname». Elena suspiró, un sonido largo y doloroso. Caminó hacia mí. Yo esperé el grito, el reproche, que me echara a la calle junto con mi maleta vieja. Pero en lugar de eso, me tomó las manos. Sus manos estaban heladas. «No, Rosa, usted no es el monstruo aquí. Usted es una madre intentando tapar la vergüenza de un hijo. Eso lo entiendo. Ojalá yo pudiera entender lo que se siente al ser madre y proteger a alguien así». Soltó mis manos y se volvió hacia Roberto, que nos miraba con la boca abierta, sin dar crédito a que su esposa y su madre no se estuvieran matando entre ellas. «Quiero que te vayas», dijo Elena con una calma aterradora. «¿Qué?». Roberto soltó una risa nerviosa.
Elena, no digas tonterías. Esta es mi casa. Estás alterada. Mañana hablaremos con calma. Te compraré ese viaje a las Maldivas que querías. No quiero tus viajes, gritó ella, y esta vez las lágrimas brotaron de sus ojos. Quería un hijo. Quería una familia. Y tú tenías una familia escondida mientras yo lloraba en los baños por cada prueba de embarazo negativa. Me has robado 6 años de mi vida, Roberto. Me has robado el alma. Roberto se puso rígido. Su cara se endureció. La máscara de marido arrepentido cayó y apareció el hombre de negocios despiadado. No me voy a ir a ninguna parte. Esta casa está a mi nombre. Si alguien se va, eres tú, y llévate a la vieja contigo. Sentí un dolor agudo en el pecho. Mi propio hijo nos echaba como a perros. Apreté el puño sobre el bastón, dispuesta a golpearlo si hacía falta. Pero Elena sonrió. Fue una sonrisa triste, pero llena de veneno. ¿A tu nombre? Ah, Roberto, siempre subestimaste mi inteligencia y la de mi padre. ¿Te olvidas de quién puso el capital para tu primera empresa? ¿Te olvidas de las cláusulas de infidelidad en el contrato prematrimonial que firmaste sin leer porque estabas demasiado ocupado mirándote al espejo? Roberto palideció de golpe. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Si no sales por esa puerta en 5 minutos, llamo a mi abogado y a la prensa. Y créeme, Roberto, en esta ciudad a la gente le encantan los escándalos. Mañana todo el mundo sabrá que el gran empresario tiene un hijo bastardo al que dejó morir en la puerta de su mansión. ¿Qué pensarán tus socios? ¿Qué pensarán en el club? Roberto miró a su alrededor, como animal enjaulado. Me miró a mí, buscando una última aliada. Mamá, diles algo. No puedes dejar que me haga esto. Yo levanté la barbilla. Me enderecé todo lo que mi columna torcida me permitió. Lo miré a los ojos, esos ojos que yo había besado cuando era un bebé, y sentí que algo se rompía para siempre dentro de mí. El cordón umbilical se cortó en ese instante, 60 años tarde. Tú te lo has hecho solo, hijo. Coge tu maleta, esa misma que querías que yo hiciera ayer, y vete. Roberto nos miró con odio puro. Agarró las llaves del coche de la mesa, soltó un insulto entre dientes que prefiero no repetir y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los cimientos. Escuchamos el rugido de su coche deportivo alejándose a toda velocidad bajo la lluvia. Nos quedamos solas. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. La casa ya no parecía una tumba de lujo, parecía limpia. Elena se dejó caer en el suelo, allí mismo, en el recibidor, y se tapó la cara con las manos. Empezó a llorar, un llanto profundo, desgarrador, el llanto de quien ha perdido la inocencia. Me agaché con dificultad, crujiéndome las rodillas, y me senté a su lado en el suelo frío. La abracé como abracé a Roberto cuando se caía de la bicicleta, con fuerza, meciéndola. Ella apoyó la cabeza en mi hombro huesudo y empapó mi chaqueta de lana con sus lágrimas. Ya pasó, hija, le susurré, acariciándole el pelo. Ya pasó, el veneno ha salido, ahora duele, pero la herida limpiará. ¿Qué voy a hacer ahora, Rosa? Sollozó ella. Estoy sola. Tengo 40 años y estoy sola en esta casa inmensa. No estás sola, le dije, apretándola más fuerte. Yo no tengo a dónde ir, y tú necesitas a alguien que te haga un buen caldo y te espante los fantasmas. Si tú me dejas, yo me quedo, no como tu suegra, ni como tu empleada, me quedo como tu familia. La única familia de verdad que ha habido en esta casa esta noche. Elena levantó la cara. Tenía el rímel corrido y los ojos rojos, pero me sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Se queda, Rosa, dijo ella, agarrando mi mano vieja y arrugada. Se queda. Nos quedamos allí sentadas en el suelo del recibidor, 2 mujeres de generaciones distintas, unidas por la traición y salvadas por la dignidad.
Afuera seguía lloviendo, pero dentro, por primera vez en muchos años, sentí que empezaba a hacer calor. No era el calor de la calefacción central, ni de las chimeneas de gas, era el calor humano. Y supe que, aunque fuera vieja y estuviera cansada, mi vida no había terminado. A mis 80 años, acababa de encontrar una hija, y ella, por fin, tenía a alguien que no la iba a abandonar. Me levanté despacio, ayudándome con el bastón, y le tendí la mano a Elena. «Anda, levanta, niña, vamos a la cocina. Te voy a preparar un té con miel, que esa garganta tiene que sanar. Mañana será otro día y tenemos mucho que limpiar en esta casa, empezando por tirar ese whisky barato que bebía mi hijo». Elena soltó una carcajada entre lágrimas, se agarró a mi brazo y se puso en pie. Y así, del brazo, caminamos hacia la cocina, dejando el recibidor vacío y la puerta bien cerrada contra la oscuridad.